Buenas tardes con todos y todas. Qué gusto poder vernos de nuevo. Es un gusto compartir siempre. Así es que vamos a empezar en esta tarde con el ánimo de que esto sea un buen alimento para todos acerca del ser el matrimonio que Dios quiere. Obviamente el contexto bíblico, ¿sí? Que a veces no se conoce bien y por eso estamos ahora junto con mi esposa para compartirles este tiempo. Así es que le doy la palabra para que les salude. Buenas tardes, amigos y amigas. Pues bienvenidos a una sesión más de Ser el matrimonio que Dios quiere. Les recordamos, como siempre, que tenga la palabra de Dios a la mano o que tenga algo para escribir y que usted corrobore todo lo que vamos aquí conversando. Así es que bienvenidos y empecemos. Bien, empecemos entonces y vamos al grano. Bien, habíamos hablado la sesión anterior, la última, acerca del liderazgo del varón. Y eso, bueno, como que ya lo vimos con mucha amplitud, ¿no? Pero simplemente para reforzar en esta sesión, porque siempre vamos como uniendo a lo que hemos venido tocando la sesión anterior. Entonces vamos a leer de nuevo Efesios 5, versos 28 y 29, para recordar acerca del liderazgo que Dios quiere que los varones tengamos dentro del matrimonio. Así es que le voy a dar la palabra a mi esposa para que ella lea Efesios 5, versos 28 y 29. Leamos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Muy bien. Miren, empezando entonces con esta porción de la palabra que ya habíamos leído la sesión anterior, nos damos cuenta de la voluntad bíblica de Dios en lo que tiene que ver con el papel del varón. Y es muy claro, ¿no? Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y por eso hacíamos el antónimo de que el que no ama a su mujer, realmente ni a sí mismo se ama. Y el verso 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces aquí ya nos da como, ni siquiera es una pista, sino nos da un criterio directo de lo que Dios quiere que nosotros como varones hagamos con nuestras esposas o cómo nos debemos comportar. Y dice, la sustenta y la cuida. Entonces esa es la clave, ¿no? La sustenta y la cuida. Así es. Y también yo les hacía alusión la sesión anterior de que según la palabra dice que lo más preciado que nosotros debemos cuidar es el corazón. Así es que en ese contexto, lo que más deberíamos cuidar los esposos de las esposas es el corazón de nuestras esposas. Y el sustento no tiene que ver solo con lo económico o lo material, sino sobre todo con esa seguridad emocional, espiritual, ¿sí? Y ese es el llamado que Dios hace por medio de su palabra para nosotros los varones. Para el varón, o sea, la provisión y el amor, ¿no? Y ahora nosotros, ¿cómo podríamos decir que el amor, cómo ponemos en práctica eso? ¿Cómo lo vemos de manera práctica puesto el amor? Porque la provisión, la parte física, digamos, ya se ve, ¿no es cierto? Y ya nos provee. Pero, ¿y ese amor? ¿Cómo lo veríamos de forma práctica, no? ¿Cómo sería? Y eso, sí, y eso de pronto es algo como difícil para muchas personas que no conocen la palabra, ¿no es cierto? Porque dicen, como ya hemos dicho muchas veces, tienen la idea de que esto es una religión y de que son ideas religiosas. Entonces les cuesta mucho comprender porque piensan que son cosas difíciles o que son cosas religiosas o cosas un poco místicas o cosas muy complicadas de entender, cuando en realidad es bastante sencillo. Ahora, por la pregunta que hace mi esposa de cómo nosotros poder comprender cómo el varón debe amar de manera práctica a su esposa, nos vamos a ir a una lectura, ¿sí? Que está en primera de Pedro, la primera carta de Pedro,
capítulo 3, versículo 7. ¿Sí? Vamos a irnos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y esta lectura vamos a leerla en 3 versiones, ¿sí? Porque además vamos a ver si rompemos un mito que se ha extendido por mucho tiempo, inclusive en muchas iglesias cristianas, ¿no? Ujú. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra acerca de esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo el esposo de manera práctica puede amar a su esposa? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos a leerlo, yo creo que primero en la versión Reina Valera, después en la versión Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje muy sencillo, y después vamos a leerla también en la Biblia textual, que es otra versión, para ver e ir comparando en esas 3 versiones, a ver si es que rompemos ese mito que se ha mantenido durante mucho tiempo. Así es que leamos Primera de Pedro 3:7 en la Reina Valera. Les voy a leer yo. Dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Leamos ahora en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 3:7. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Y vamos a, por último, a leer en la versión textual. A ver qué dice Primera de Pedro 3:7. Dice: de igual manera, los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Miren, la palabra es muy clara, ¿no? Es muy clara, y lo primero que llama la atención, ¿no?, es esto de que muchas personas sí han escuchado acerca de cómo debe ser el trato del esposo a la esposa. Y dice como a vaso más frágil. Entonces, en realidad, si hacemos esa comparación, ¿cómo nosotros tratamos a un vaso frágil? ¿Sí? Claro, con todo el cuidado. Con mucho cuidado, con mucha delicadeza, no con brusquedad, no con tosquedad, no con grosería, sino más bien con mucha delicadeza. Entonces, la palabra es tan hermosa, ¿no? Porque nos dice las cosas muy claras. Y usted preguntaba y decía, ¿cómo el esposo debe amar a la esposa? De manera práctica. Entonces, de manera muy práctica, lo primero es que el esposo debe tratar a su esposa con delicadeza, como a vaso frágil, ¿sí? Entonces, eso es algo de lo primero que podemos sacar de aquí. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Sin embargo, en primera instancia dice, vivid con ella sabiamente. En el inicio del versículo 7, en la Reina Valera dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Pero llama la atención que, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Y en la Biblia textual dice, convivid con comprensión. Correcto. Entonces, miren, entendimiento, comprensión, sabiamente, ¿sí? Y ahí más bien hacer un paréntesis de que ¿cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Inteligencia es saber lo que es correcto, pero sabiduría es hacerlo, ¿sí? Porque hay muchas personas que pueden, o de hecho son muy inteligentes, pero no son sabias. Entonces pueden saber muchas cosas y lo correcto que se debe hacer, pero no ejecutar y no hacer. Eso es lo que diferencia entre una persona inteligente y sabia. Entonces, trayéndolo a este contexto, la persona inteligente
es la que lee esto y entiende y dice, sí, yo entiendo. Claro. Que dice, trátela con entendimiento, pero la persona sabia es la que lo pone en práctica. Ahora, ¿por qué les decíamos hace un rato que queremos derrumbar un mito que se ha mantenido mucho tiempo en las iglesias? Porque hemos escuchado y seguramente seguiremos escuchando que muchas personas líderes, incluido obviamente pastores, se refieren muchas veces en las enseñanzas, prédicas, y dicen, inclusive como una broma, ¿no? Que siempre la iglesia le toma así, se ríe, pero siempre suelen decir que Dios nos mandó a amar a nuestras esposas y no a entenderlas. Sí, y basados aquí, porque está escrito en la palabra, ¿no? Está en Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, sí dice eso en la palabra. Claro que sí. Pero se hace como que hincapié en que solo ámala y nada más, no la entiendas. No te mandó a entenderla, sino a amarla. Claro. Y la palabra no dice eso, ¿no? Y usan esto, ¿no? Como usted dice, sí menciona, pero no dice solo eso. Claro. Entonces, de este mito de que a la mujer o a la esposa debemos más que entenderla, amarla, como que no tiene mucho piso, hablando ya en lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque estamos leyendo con toda claridad que dice que la tratemos con entendimiento. Y comprensión. Con comprensión. Ahora, yo nunca me he sentido cómodo con esa reflexión de que solo tienes que amarla y no comprenderla, porque yo creo que sí podemos comprender. O sea, no creo que estamos incapacitados como para comprender a nuestras esposas. ¿Y cómo se enamora a una persona de otra si no le comprende? Ajá. Por ejemplo, ¿cómo sabemos los gustos del uno del otro? Si es que no nos comprendemos, si es que no nos entendemos. Entonces es como ilógico el tratar de romper esta parte y decir solamente ámala a ciegas y ya. Y también en nuestra parte, o sea, de parte de las mujeres, pues tenemos un ciclo hormonal, ¿no? Entonces, yo creo que hasta en eso, o sea, Dios lo pensó todo, porque le manda al hombre a eso, a que nos entienda en ese sentido, porque de hecho hay días en los que nosotros estamos con un ánimo más eufórico, otros días estamos más tristes, con ganas de más llorar, sensibles, más sensibles. Claro. Entonces, el hombre, o sea, el papel del varón, según el mandato de Dios que hemos visto en 1 de Pedro 3:7, dice, compréndela porque quizá tú no tienes todo esto que ella vive, ¿no? Entonces tienes que comprender. Así es, entonces ese es el mandato, ese es el mandato y dice, trátala con sabiduría, trátala con comprensión, con entendimiento. Entonces, en verdad lo que dice la palabra es eso. Así los hombres hagamos bromas diciendo, no hay que comprenderlas, sino solo amarlas, porque es imposible comprender a las mujeres. No es tanto así a la luz de la palabra. Sí se puede comprender y de hecho es como un mandato que Dios nos da a los esposos. Así es que eso es muy, muy bonito de ir descubriendo aquí a la luz de la Biblia y ojalá que muchas personas piensen en esto, ¿no? Porque hemos cargado mucho tiempo esa idea de que debemos simplemente amarlas y no comprenderlas. Y esa sería la manera práctica, ¿no? Es la manera práctica, o sea, le conozco y ahí sí le comprendo. Hago un esfuerzo consciente en amor por amor de comprenderla. Exactamente. ¿Sí? Y le trato como vaso más frágil. Y también antes de pasar ya a la próxima lectura, también rescatar esta parte que ya habíamos mencionado la sesión anterior, que de 1 de Pedro 3:7 dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿por qué se menciona esto del final? No es un accidente, no es que está ahí porque no tiene valor, más bien todo lo contrario. Entonces, vea lo que dice, ¿no? Que les tratemos así para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, la palabra es muy clara porque lo contrario, entonces, tomando esta porción,
es que si es que yo trato a mi esposa sin entendimiento, sin sabiduría, sin comprensión y con brusquedad, mis oraciones tienen Van a tener estorbo. Es decir, que no llegan muy lejos, no claro, son escuchadas. no pasan del techo en realidad. Entonces, vean la trascendencia más bien que tiene el hecho de tratar a nuestras esposas, los esposos, con entendimiento, sabiduría y comprensión y con delicadeza. Así Más es. bien tiene un peso muy grande en quienes nos decimos cristianos, hijos de Dios, y que tratamos en toda nuestra imperfección de ir obedeciendo la palabra. Alineándonos a la palabra, ¿no? Así es que es un gran reto para los varones, ¿no? Así es. Es un gran reto. Y como ya hemos dicho, y ahorita vamos a ver también, muchas de las cosas malas que pasan a nivel espiritual realmente tienen que ver con el rol del varón, que él no se hace cargo, y eso es lo que vamos a ver. Ahora, antes de eso, sí hay que comprender también que el matrimonio es la unión de dos pecadores. Así mismo. Entonces, tenemos que estar conscientes de eso. No es que nos unimos dos personas que somos perfectas. Hay que entender que nos unimos siendo de contextos educativos, culturales, distintos, costumbres, hábitos, desde las cosas más pequeñas, ¿no?, hasta las más grandes. Son hábitos que empiezan a encontrarse y algunos de ellos como a chocar cuando nos casamos y empezamos ya a vivir juntos. Así es. Entonces hay que entender que eso pasa. Y así sea en el ámbito cristiano, ¿no? Nosotros somos perdonados por la sangre de Jesucristo, pero estamos en el camino de la santificación. Entonces no es que ya aceptamos a Cristo y somos cristianos y no vamos a cometer un error. Somos infalibles, eso no existe. Sino lo que cambia es la disposición de nuestro corazón y que nosotros ya no vivimos practicando el pecado. Así es. ¿Sí? O sea, ya no nos gloriamos ni festejamos el vivir en errores, en transgresiones, en desobediencia, sino más bien tenemos esta conciencia muy, muy a flor de piel de cuando nos equivocamos y hacemos algo mal, algo que a Dios no le agrada. Y es imposible saber lo que a Dios no le agrada si no conocemos lo que Él nos dice mediante su palabra. Claro. Entonces, en ese sentido, avancemos y vamos a ver esto, ¿no? Somos dos personas pecadoras, imperfectas, que nos juntamos, y también ahí traemos a colación una pequeña frase que veíamos hace un momento con mi esposa, que podría como resumir esto que ya hemos venido mencionando antes, que en cuanto al varón muchas veces se da un liderazgo no cumplido, un liderazgo no cumplido, versus, lamentablemente, un liderazgo no atribuido que toma la mujer, ¿no? Entonces, el varón no cumple con el liderazgo que Dios le manda que cumpla, y la mujer, en cambio, quiere cumplir un liderazgo que no le ha sido atribuido. Pero muchas veces eso se da porque el varón no cumple. Entonces es el típico caso, ¿no? Que ocurre en muchos hogares, lamentablemente, que ante la inoperancia del varón, ante la indiferencia del varón, la mujer asume ese rol. Porque es como que no le queda otro camino, ¿no? O sea, no le queda opción. Si mi esposo no mismo reacciona, pues yo lo voy a hacer. Sí, e inclusive eso se va pasando a los hijos. Y eso es lamentable. Hay muchos hogares en donde al varón, al padre, ¿no?, se le hace de menos. Entonces todo es a la mamá, a la mamá, a la mamá. Los hijos dicen, no, a mi papi no. Con mi mami es esto, o ella es la que dice sí, se hace, no se hace. Entonces vean que ahí hay toda una confusión en los roles que Dios quiere para el hogar, para el matrimonio y para los hijos. Y digamos también una reproducción, ¿no?, para la siguiente generación, porque eso aprendieron los hijos y eso se reproducirá en el matrimonio de esos hijos, ¿no? Y todo se empieza a distorsionar hasta que conocemos la verdad que está escrita en la palabra y sobre todo nos sometemos a esa verdad y la aplicamos, y en realidad ahí es cuando la familia, el modelo que Dios lo hizo, el matrimonio que Dios lo creó, pues va a funcionar mejor. Y pasamos de ser inteligentes
a sabios. Así es. Sí, entonces miren, esto es muy, muy, muy bonito conocer y solo recordemos, por ejemplo, lo que dice Génesis 3:16 acerca de este rol no atribuido que la mujer empieza a cumplir ante la indiferencia del varón. Y Génesis 3:16, la palabra dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, esto es parte de la maldición, ¿no? Por la desobediencia. Y aquí podemos ver entonces la raíz de este ánimo de la mujer de atribuirse un rol que no le fue atribuido por Dios. Claro. ¿Sí? Y es difícil, ¿no? Porque a la final, o sea, nosotras como mujeres vamos a estar toda nuestra vida luchando con esto, porque es una maldición que Dios lo dijo. En esta versión Nueva Traducción Viviente, la parte B dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces es ese deseo de control que nosotras tenemos siempre y que siempre estamos ya un poco alerta. Cuando ya sabemos la palabra, pues ya se nos prenden las luces y dice otra vez como que estoy empezando a querer controlar. Ajá. Y eso pasa muchas de las veces. Otra vez la maldición empieza como a asomar. Sí, la consecuencia de la desobediencia. Por eso, eso significa maldición, ¿no? O sea, algunas personas se pueden asustar con esa palabra. Y simplemente maldición viene, por decirlo así, de maldecir, decir algo malo. Igual que bendición, decir algo bueno, bendecir. Entonces, la maldición de Dios por la desobediencia fue esta. Para el varón, que la tierra será maldita, pues maldita por nuestra culpa, y que con sudor de la frente comeremos el pan, que nos costará mucho el sacar el sustento, ¿no? Que tenemos que esforzarnos toda nuestra vida para sacar el sustento. Y en cambio para la mujer aumenta los dolores al dar a luz, como dice ahí, en tus preñeces, y también este hecho de que quiera controlar. Que quiera controlar, gobernar, enseñorearse sobre el marido y que no va a poder. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? De que cuando se da esto de un liderazgo no cumplido por el varón versus un liderazgo no atribuido de la mujer, están todos los conflictos que podemos darnos cuenta que ocurren lamentablemente en los hogares. Entonces... Y ahí es cuando nos herimos, ¿no? Ahí nos herimos porque en realidad la mujer dice, pero si tú no cumples, pero si tú no haces, pero si tú estás ausente, y a su vez el esposo llega, pero si yo llego trabajando, pero si yo estoy cansado, pero si yo estoy aquí, nadie ha hecho lo que yo quería. Bueno, claro. Y empezamos a herirnos, ¿no? Empezamos a hacernos daño el uno al otro y muchas de las veces delante de los hijos. Así es. Y ahí está toda una mezcla de pecado. Una mezcla de pecado del esposo por no asumir su liderazgo, de la esposa con quizá toda la impotencia y queriendo hacer el rol que no le corresponde y como consecuencia pues también los hijos sufriendo. Y como decíamos, el varón muchas veces tiene esta idea de que con la provisión material basta, ¿no es cierto? O sea, la provisión para el cuerpo ya está, para el alma más o menos y para el espíritu nada. Ese ya es un tema religioso en el cual yo no me meto. Entonces, tenemos muchas veces culturalmente esa idea y ahí vienen los conflictos, ¿no? De que pensar de que la provisión es simplemente la material. ¿Ya? Así es. Entonces, en ese sentido, lo que usted mencionaba, que en realidad ahí es cuando nos herimos, ahí es cuando nos lastimamos como esposo y esposa, y también necesitamos pensar en que ya estando en ese medio tan conflictivo, ¿qué es lo que necesitamos? Y lo que necesitamos siempre es lo que en realidad, y yo creo que es una de las cosas más comunes, ¿no? Que es la falta de perdón. Y es este orgullo de no querer yo aflojar o dar un pie atrás o darle la razón al otro y tener esta actitud de que yo no suelto mi punto de vista. Y de que lo que yo quiero o lo que yo pienso es lo más importante. Entonces, o también cuando se piensa uno y se dice, pero si él no me pide perdón, yo no le voy a pedir perdón. Ajá, pero si yo no tuve la culpa. Porque él tuvo la culpa.
Entonces, siempre estamos con eso y no queremos perdonar. No es fácil perdonar porque tratamos siempre de encubrir el pecado, ¿no? Por ejemplo, en el Edén vemos que Dios le dice a Adán, le dice, ¿dónde estás tú? ¿Y qué hiciste, no? Entonces dice, pero la mujer que tú me diste. Y Las desde ahí excusas. empieza, ¿no es cierto? O Así sea, es. el uno al otro. Y en el matrimonio es así, ¿no es cierto? Y la mujer que dijo, la serpiente. Y eso mismo reproducimos hoy en día. Ahora pasa algo en el matrimonio, pero tú tienes la culpa. Y el esposo no, pero tú tienes la culpa. Porque tú haces esto, yo hago lo otro. Si tú no Entonces, hicieras esto, si tú no fueras esto, yo no haría lo otro. siempre buscamos a alguien en donde desfogar, pero nunca tratamos con nuestro pecado y no tratamos de decir, bueno, sí, yo también tengo responsabilidad. Y en el matrimonio, de hecho, todo lo que pase, para bien o para mal, es responsabilidad de los dos. Así es, y así como se dañó en pareja, así mismo se puede y se debe arreglar en pareja. Solucionar. Entonces, hablando de este tema, ¿no? De lo que decíamos, es un camino en donde el varón no cumple su rol, la mujer no cumple su rol, empiezan los conflictos, empiezan las heridas y en realidad si un matrimonio quiere regresar a lo que Dios quiere y alinearse a la voluntad de Dios, necesita perdonar. Ahora, ¿cuántas veces habrá que perdonar? Leamos Mateo 18, 21, 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Miren, y claro, esta porción de la Escritura es bastante conocida y también acerca del perdón, del tema del perdón, podríamos hacer toda una sesión y como que ser mucho más detallistas, ¿no? Pero ahora solo para mencionar sobre esta necesidad de perdonar, tenemos esta porción, ¿no? En donde Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le pregunta, y 7 para las personas que no conocen, en contexto bíblico, significa de manera total, completo. Por completo. Entonces, el contexto es este, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? Hasta 7 por completo, y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sí. Puede ser por día, ¿no? Puede ser por día, y si multiplicamos 70 por 7, 490 veces por día, como que sí es un reto medio fuerte. Pero lo que quiere darnos de entender aquí Cristo mediante la palabra es que no, debemos perdonar sin límite. Así es. O sea que no hay un límite de perdón, sino que más bien debemos perdonar sin límite. Y hay muchas otras porciones bíblicas que hablan del perdón, que dicen que, por ejemplo, si yo no perdono a mi hermano, Dios tampoco me perdona a mí. Así es. ¿Sí? Y que si yo sigo atando cosas, eso sigue como atado delante de Dios, pero si yo desato, eso como que se desata delante de Dios. Y es algo un poco, digamos, como que no concuerda. Si es que nosotros decimos somos cristianos, creemos en Cristo, y si es que yo no quiero perdonar a esa otra persona, pues como que no concuerda que yo, o sea, daría la idea que yo no entendí lo que pasó en la cruz. Porque claro, Cristo vino, no tuvo pecado, cargó con todos nuestros pecados, tomó nuestro lugar en la cruz y Él lo hizo por amor. Y Él, o sea, nos perdonó en absoluto. Y si es que yo no quiero perdonar a una persona que sé que es pecadora, que es imperfecta, no he comprendido lo que sucedió en la cruz. Y no merecíamos ese perdón, aparte de todo, ¿no? Porque nadie merecemos ese perdón, pero Dios nos perdonó. Entonces, en realidad, nosotros estamos llamados a accionar de esa misma manera. Muchas personas no merecen nuestro perdón, pero Dios nos llama a perdonarles. Y eso tiene que ver también con la misericordia, ¿no? Que es hacer el bien a alguien aunque no se lo merezca. Así como Dios lo hizo con nosotros. Nosotros merecíamos morir por todos los pecados que vivíamos practicando antes de conocer a Dios, y Dios no nos mató.
sino más bien nos perdonó y nos dio esta nueva oportunidad de alinearnos a lo que Él quiere. Y seguimos aquí. Y seguimos sabe aquí. También ahí la lectura está de que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, en el ojo ajeno que la viga en el propio ojo. Eso en el contexto del matrimonio, ¿no? Siempre va a ser más fácil ver los errores y pecados del otro antes que reconocer los míos. Eso es bastante típico en las parejas que tienen problemas. Es muy típico que la persona que llega indignada, cansada, llega con este papel de victimizarse, ¿sí? De decir pobrecito de mí o pobrecita de mí. Pero cuando se hace un análisis un poquito más amplio y objetivo, tomando un poco de distancia, se puede ver que en realidad las dos personas tienen responsabilidad. Es que en un matrimonio siempre va a ser la responsabilidad de las dos personas. Así es. Porque es así. Entonces, miren, hablábamos de esta necesidad de perdón para caminar bien, ¿no? Como pareja, y como estamos cerrando esta parte sobre todo del rol del varón, ¿sí? Es bueno hablar de esta necesidad de perdón y también es bueno empezar a tocar el tema de que nosotros no somos competencia, sino somos un equipo, que es muy distinto. Justamente por el hecho de que el marido, el esposo, no toma el rol de líder, ¿no? En el hogar, y la mujer trata de asumir ese rol que no le corresponde, que no le fue asignado, pues ya empieza una competencia, ¿no? Y sabe que eso se ve mucho, por ejemplo, y los hijos, sobre todo, que son los que viven allí, identifican claramente que hay una competencia. Así es. Es una lucha, una pugna de que mi papi dijo, no mi mami dijo, y es una lucha y estamos ahí totalmente errados, ¿no? Porque es como un monstruo con dos cabezas. Así es. Los hijos no saben a dónde ir ni qué hacer. Así es. Así de deforme es, ¿no? Un matrimonio con dos liderazgos. Es eso, ¿no? Se convierte en un monstruo porque tiene dos cabezas y eso no debe existir. Entonces, miren, lo que mencionábamos, no somos competencia, sino somos un equipo. No somos competencia, no tenemos por qué ponernos a competir. Y como ya lo hemos dicho antes, para Dios, el varón y la mujer tenemos el mismo, exacto valor. Así es. Somos igualmente valiosos y valiosas. Lo que cambia es el diseño y el rol, porque evidentemente somos distintos. Claro. En diseño y en rol. ¿Sí? Así es que veamos la porción de la palabra en donde podemos afianzarnos en esto que les mencionamos, de que no somos competencia, sino somos un equipo. Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Vamos a leer eso para ir ya en un ratito cerrando por el día de hoy después de explicar esta porción. Eclesiastés 4 del 9 al 12. Leamos, mi amor, por favor. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Analicemos esta porción maravillosa que tal vez han escuchado antes, pero analicemos cosas puntuales, ¿no? Miren, el verso 9 dice, mejores son dos que uno. Ya desde ahí es bastante claro. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Una analogía y una verdad sencilla. Así es. ¿Sí? Entonces, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y eso es tan real en el matrimonio, ¿no? Claro. Es tan real porque en realidad cualquiera de los dos, en cualquier momento solemos caer, generalmente anímicamente o en una cuestión de salud, Así es. ¿no es cierto? O sea, en muchos sentidos uno de los dos cae. Pero lo que dice aquí la preciosa palabra, dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo,
que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Así es. Y también quiero que vayan prestando atención a que desde el verso 9 habla de dos. En el verso 10 también habla de dos, de la persona y de su compañero. Veamos en el verso 11 qué es lo que dice. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y el precioso remate de esta porción en el verso 12 dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Es decir, que si alguien viene y ataca a uno de los dos, entre los dos se unen, ¿no es cierto? Y le resisten. Pero vea cómo termina el verso 12 y dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. A ver, entonces aquí podemos decir, viene hablando de 2, 2, 2, y aquí habla de 3. ¿Quién es o qué es ese tercer cordón? Sí, ese tercer doblez más bien, ¿no? Dice cordón de 3 dobleces. ¿Ya? Y nosotros hemos escuchado siempre esta explicación y en realidad la compartimos, ¿no? Porque tiene todo el sentido de que el tercer doblez es Cristo, ¿sí? Y de que esto es como una soga, ¿no? Por eso dice cordón, un cordón o una soga, y dice cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Claro. Y obviamente Cristo tiene que estar en el centro. Y yo recuerdo que a usted le dije cuando éramos novios o en poco tiempo de ser enamorados, que necesitamos poner a Dios en medio de nosotros, porque si no, yo hubiera sido una persona más tal vez en su vida y usted también lo mismo para mí, porque en nuestra condición de carne humana débil, caída, nos cansamos. Así es. ¿No es cierto? O sea, es algo que nos cansa como humanos, pero en Cristo, ahí está el tercer doblez que afianza esa relación y que es realmente la fortaleza, podríamos decir inclusive el alma, ¿no es cierto? Es el alma, es lo que está en medio, ¿sí? Es lo que funde, lo que funde, ¿no? Lo que une, lo que fortalece. Lo que une. Entonces, y necesitamos en realidad de Cristo para el matrimonio, para la soltería, para los hijos, para todo, absolutamente para todo. Pero en este caso, en el matrimonio, porque como decimos, somos dos pecadores que estamos hiriéndonos cada vez, ¿no? Cada vez nos estamos hiriendo. Y si es que Cristo no está fundamentando en nuestros corazones, si es que Cristo no está en el centro, no es ese cordón que nos une, en realidad vamos a terminar mal. Es bueno mencionar que, claro, si tenemos una relación sincera con Dios y tenemos una actitud de derrota, de humildad delante de Dios y escuchamos su voluntad y hacemos todo en nuestra debilidad para obedecer, esas heridas van a ser mucho menos frecuentes. Entonces, en eso sí hay que estar claros, ¿no? De que esas heridas van a ser mucho menos frecuentes, inclusive mucho menos intensas. Así es. Sí, entonces ese es el camino. Claro. Porque tal vez alguien puede pensar que no hay diferencia, y sí, hay una diferencia abismal cuando uno conoce a Dios y conoce lo que Él quiere para nosotros. Claro, porque no podemos decir, por ejemplo, nosotros como esposos cristianos, o vamos a decir, o sea, nunca nos hemos discutido, ofendido. Y no es así. No es verdad. Pero en realidad, cuando vamos a la palabra, somos confrontados y vemos que sí es verdad. O sea, yo tengo responsabilidad. Y a veces es difícil, ¿no? Decir, perdóneme, yo fallé. Es difícil porque nosotros humanamente no queremos reconocer eso. Claro. Pero sí debemos reconocer porque al final estamos dañando a nuestra pareja, a parte de nuestra vida y también a la imagen de Dios, ¿no? Así es. Y desde el Edén hemos tenido esa tendencia a excusarnos y a poner en otros lo que nos corresponde a nosotros mismos. Así es que miren, hoy hemos visto acerca de un refuerzo de liderazgo que Dios pide que tengamos los varones. También la manera práctica en cómo yo como esposo debo y tengo que amar a mi esposa, ¿sí? La manera práctica, tratarla como vaso más frágil, con entendimiento, sabiduría, comprensión. Hemos visto eso, que esa es la manera que Dios manda y la manera que a Dios le agrada.
Hemos visto que a pesar de que somos dos personas imperfectas, pecadores, no vivimos practicando el pecado cuando conocemos la palabra de Dios y que ese es el problema en la mayoría de matrimonios que no conocen, que se da una lucha entre un liderazgo no cumplido y un liderazgo no atribuido. ¿Sí? Entonces el liderazgo no cumplido por parte del varón y el liderazgo no atribuido por parte de la mujer. En ese sentido es necesario el perdón y finalmente que no somos competencia, sino somos un equipo, que es muy distinto. ¿Sí? Así es que esperamos de corazón que este tiempo les haya servido como para irnos afianzando un poquito más en lo que es la voluntad de Dios para el matrimonio. Y asimismo en Dios esperamos la próxima vez pues compartir y para tocar ahora sí ya el rol específicamente, así como hemos tratado el rol del varón a la luz de la palabra, pues ahora tocaremos el rol de la mujer a la luz de la palabra. No inventos humanos, sino lo que ya está escrito hace cientos y cientos de años y que con todo gusto queremos compartirles. Así es que ha sido un gusto el haber estado con ustedes. Sí. Muchas gracias por su sintonía. Les agradecemos y esperamos que nos puedan acompañar en una próxima. Bendiciones. Que tengan una linda tarde.